A ver, chicos, vamos a ver si realmente hicimos la tarea. ¿Quién se aventó el vino blanco con rodajas de chile jalapeño, maceradas en vino? No, pues es que habíamos quedado que nos íbamos a tomárnoslo juntos. Bueno, te voy a ser bien sincero, en mi casa casi nunca se toma vino blanco. Pues en mi casa hay tinto. Mm. Dice, es paput. Este, ¿Cómo dijiste? No, no, nos Pues banean. a Dios que dijo. Dije, No te Oscar, estás oyendo bien, ¿eh? Oscar así de, el vino blanco es para put. ¿Sí? No, para nada. De hecho, a mí me gusta mucho el Blanc de Blancs o el Sauvignon Blanc, pero el tipo de comida que como ordinariamente no marida. O sea, aquí se come poco pescado en mi casa, la verdad. A ¿Pero mi no esposa. comes pollo? Bueno, es que a mi Pechuga. esposa no le gusta el pescado, y pues bueno, cuando como pollo, rara vez lo marido con vino tinto. O sea, Ok. Por eso digo vino blanco, ¿no? Porque dices que el vino blanco no se bebe en tu casa. casi no se bebe porque, bueno, las opciones serían carne blanca, no se come casi pescado, y pues cuando como pollo rara vez tomo vino. Entonces, Ya. de hecho, te he de decir, lo que se toma aquí es tinto y bastante tinto, ¿no? O sea, no de que seamos borrachos, sino que pues es el vino que sí se toma, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, no he hecho el experimento. La verdad estaba esperando a que nos viéramos. De hecho, ahí hay un conjunto de licores que están pendientes en apuestas que tengo con Arturo sobre whiskies, apuestas que tengo con ustedes sobre whiskies, unas apuestas de Stoli que tengo con los tuiteros, en fin. Entonces, pues no. ¿Tú tomas algún cóctel, Arturo, en estos días? No, ha sido una semana aburridita. Cerveza nada más. Cerveza. Y luego como fue ley seca, ni me acordaba por qué iba a ser ley seca, por una estupidez. No le digas así a Claudia, por favor. No, ella es la perra seca, diría. No, no. Ajá, sí es cierto. Acuérdense que el domingo pasado hubo elección judicial. Ujú. Entonces, un día antes, hubo ley seca. Yo creo que el 80% de los alcohólicos nos dimos cuenta que había elección, porque fueron al bar y dijeron, no podemos servirte. ¿Por qué? Pues porque mañana hay elecciones, cabrón. ¿De qué o qué? Pues del Poder Judicial, que fue un desastre, un desastre. ¿Cómo? ¿Cómo que fue desastre? A ver, perdón, pero yo oigo que la presidenta dice que fue todo un éxito. Con D, éxito. Éxito, un éxito. No, no fue un éxito. Oscar, ¿tú cómo le dirías? ¿Fue un éxito o no fue un éxito? A ver, está mal que uno se cite a sí mismo, pero es una de esas entradas que me salió bien. O sea, sinceramente no porque la haya escrito yo. Pero creo que estuvo muy inspirada, cuando lo estaba escribiendo. Puse lo siguiente. Las casillas de la elección judicial parecían uno de los pueblos olvidados que describía Rulfo. Sin gente, sin alegría, sin esperanza. Prometieron una fiesta democrática y entregaron un triste funeral. Y no podía ser de otra manera. El régimen se inventó una reforma innecesaria y fue incapaz de convencer a la gente, esa misma que recibe ayudas gubernamentales periódicamente, de perder su descanso dominical, llenando boletas imposibles de comprender para elegir personas que no conocen, que ejercerán funciones que tampoco entienden. No podía esperarse otra cosa. Fue la crónica de un fracaso anunciado. Este En re- minuto de silencio es porque la República ha muerto. Sí. ¿Sí? La República ha muerto. Mira, La Los democracia intentos, institucional ha muerto, el hay Estado algo que les voy a constitucional de decir. derecho ha Para mí, muerto. la República murió desde 2018 y la elección judicial fue el funeral. Fíjate que yo no creo que haya muerto en 2018, estuvo en terapia intensiva, porque precisamente cada vez que la corte le rajaba un chingadazo a López Obrador, demostraba que todavía estaba viva. De hecho, creo que la muerte es a partir de que se concreta la reforma. La reforma no es nada más que esté aprobada, es esta elección donde ya sabemos que la corte nueva va a estar formada por 9 impresentables. O sea, y cuando digo no impresentables, lo digo con total responsabilidad. No se salva ninguno de ellos.
Ni O sea, creo siquiera que la el que persona, va a ser el futuro presidente de la uy, sobre compañía. todo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? A ver, cuéntanos, ¿por qué él A no ver, está? vamos por Porque él no partes. es muy conocido y de repente le llegaron como, ¿qué dijeron? ¿6 millones de votos o no sé? Casi, sí, más de 5 millones de votos. Sí. Bueno, yo te diría que hay una persona que trabajó en fiscalía que podría ser la que por trayectoria podrías pensar que tiene un poquito más de conocimiento de derecho, pero tampoco es nada del otro mundo. Después tienes a una consejera jurídica de la presidencia que demostró públicamente su incompetencia. Entonces, bueno, este señor que va a ser el nuevo juez, un tal Hugo, lo digo con toda mala intención, pues se dice mixteco. Y recordemos que en este país ser indígena es algo que te autoasignas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, y como sabemos que en ese país es raro que alguien sea indígena puro, pues es una mentira. O sea, Yo no sé si lo la ma- sabías, Oscar, pero yo a partir de ayer me autoidentifico como Jackie. está muy bien. A mí me gustaría identificarme como Apache, pero no. El punto es que, bueno, pues él autoasigna mixteco. No sabemos qué tan mixteco puro sea, pero ya empezó con una serie de ocurrencias. Hay un decreto presidencial en este país desde 1941 que obliga a los jueces de la Suprema Corte a usar toga en las sesiones. Y él Ujú, dijo que no va a usarla. ujú. Usar sus Bueno, trajes autóctonos, va a usar trajes indígenas. típicos de distintas regiones. O Sí. sea, ni siquiera va a ser que utilice un traje mixteco todas las veces, sino que Ujú. probablemente hasta nos va a deleitar con el traje de los panes en la cabeza como el que Claro. utilizaba López Obrador. O a lo Es- mejor un día se quiere identificar con alguna huasteca, ¿no? Y se pone sí, su sí, encaje alrededor de la cabeza, ¿no? No o de sé. China poblana, O de China poblana, ¿por o qué se pone no? un huipil, ¿no? Sí, sí, Claro. de trajinera, Sí, sí, este, sí. o de mushe. De Y mushe. a lo que yo quisiera llegar es que, bueno, estamos en presencia de un tipo que trabajó en el INPI con N, que es el Instituto para el Indigenismo. Me importa tampoco, perdón que lo diga así, que no me he aprendido las siglas en todo este tiempo. Pero bueno, sus grandes aportaciones, sus grandes éxitos es ser negociador en obras como el Tren Maya, pasándole por encima a las comunidades originarias. Entonces, pues bueno, estamos hablando de un caso de demagogia, ¿no? Pero eso sí, es una persona extremadamente cercana a López Obrador, lo cual evidencia cómo a Claudia Sheinbaum le volvió a pasar por encima el diablo de Macuspana. Porque, bueno, evidentemente la candidata de Claudia Sheinbaum era Lenia Batres, y por lo menos los siguientes 2 años, Lenia Batres no va a ser presidenta de la Corte, salió con una tontería. Yo quiero mucho a mi Claudita preciosa, flaquita, chula, pero me molesta que cuando dice tonterías y salió con que le dijeron que hay un artículo de la Constitución que dice que podría ser mujer a pesar de que sacó más votos este señor. Pues como dijo Sergio Sarmiento, me encantó como lo planteó en Reforma. Dijo, pues si le platicaron eso, le platicaron mal. No es cierto. Va a ganar, si ya se lo confirmó Guadalupe Tadei, pues va a ser presidente de la Corte el que saque más votos. Y a menos que hagan un súper chanchullazo para que los 500,000 votos de diferencia que tiene este señor frente a Lenia Batres se hagan espuma, pues la realidad es que él va a ser los siguientes 2 años presidente de la Corte. Y pues quedó en tercer lugar en esta lista, pues Yasmín Esquivel. Yo creo que los niveles de frustración que debe tener la señora son increíbles. Y bueno, Justicia divina, sí, dicen por ahí. sí, a ver, ¿cómo dijiste? Justicia divina, ¿no? Justicia divina. Es que justicia divina es otra cosa. O sea, me voy a oír muy mocho, pero justicia divina es, no sé, lo que le pasó a Nan. Eso es justicia divina, ¿no? Este, o lo que le pasó a Jezabel, ¿no? O sea, yo esperaría ese destino para alguien como ella, ¿no? Bueno, pero no Finalmente puedes obtuvo un esperar hueso, esos ¿no? niveles Mm. digo, o sea, por lo menos ya sabemos que no va a llegar a ser presidenta, ¿no? Como ella Va intentaba. a ser dentro de 4 años. O sea, dentro de 4 años se le va a dar el gusto, ¿no? O sea, sí Ujú. va a llegar. El tema es que, bueno, finalmente tenemos a alguien que, por donde lo veas, salió impune. Recordemos que un poquito antes de la elección judicial, la Corte se rajó, dijo que no iba a, que su dictamen
era que no podían juzgarla por la serie de denuncias que se presentaron en la corte contra ella. Entonces, pues bueno, ya la pregunta de concreta que hacía Arturo, pues fue un desastre. Es una elección donde hubo 13% de participación, y hubo 13% de participación porque hubo mucho güey que fue a anular su voto. O sea, un 20% No, que... de hecho, si hubiera justicia en este país, Ujú. la ministro presidente sería la mamá de Noroña. No, bueno. Eso dicen, ¿verdad? Que hubo un Eh, conteo de las mentadas de madre, ¿no? A Noroña, ¿esto es en serio? No, no, Lástima que por no transparencia son nunca nos lo van a decir. no, más bien te dicen que son votos nulos, pero hay muchas imágenes circulando que son mentadas de madre a Noroña a través de las boletas. Muy divertido. Pero de hecho, lo que sí es cierto es que los votos nulos superaron a cualquier ministro, ¿no? Candidato. Bueno, y estamos hablando entonces que de ese 13% de participación, quítale 20% de gente que fue de ociosa, y bueno, pues en realidad son como 10 millones de votos. Ujú, O sea, es una cantidad ridícula. De hecho, lo decía Guadalupe Acosta Naranjo, en un procedimiento como los que se tienen de revocación de mandato o de referéndum, con esa participación lo tendrías como no válido. Y ujú, aquí con 10 millones pretenden... A mí me gustó que no votara más gente porque siempre le podremos decir a estos ministros del pueblo, pues que los eligió su chingada madre. O sea, votaron por ellos tres perros, ¿no? Y ujú, habrá que decirlo de esta manera, ¿cuál legitimidad democrática? Votaron por ti, votan más por un gobernador, ujú, votan más por diputados, votan más por un regidor que lo que votaron individualmente, por ejemplo, por un juez de distrito o un magistrado de colegiado. Y esto hay que entenderlo. O sea, pues no, ¿cuál legitimidad democrática? Y pues bueno, decía Guadalupe Costa Naranjo que habría que pensar en exigir la nulidad de la elección. No le veo sentido, la verdad. Pues van a volverla a hacer. Pero sí, en una pocas palabras fue un desastre, con poca participación, con candidatos que ganaron que fueron malísimos. Yo sí lo quiero decir así, en breve. realmente lo que a mí me llama la atención son dos puntos. Uno, que yo veo a Claudia Sheinbaum con un tono muy forzado, ¿no? Así como, esto fue un verdadero éxito, esto fue un éxito, fue un éxito. A mí lo que me da la impresión es de que ella está preocupada, porque yo creo que estos números no son muy alentadores. Yo creo que para dentro del movimiento esto es a ver, yo creo que podríamos ver aquí que hay una especie de desaprobación de parte de la gente, que ellos quieren decir o quieran manejarlo como un éxito. Bueno, eso es lo que ellos quieren aparentar. Pero en realidad yo creo que Claudia Sheinbaum debe de estar pensando que esto es una muestra de lo que puede pasar la próxima elección seria o la próxima elección que no sea de jueces para otras cosas, ¿no? O O sea, sea, otra lectura es el 90% de los mexicanos le dio la espalda a Sheinbaum, básicamente. Y de hecho sí hay descontentos en el partido, sobre todo con el hijo segundo de López Obrador, así es, Andy López, sí, diciendo que ha sido un pésimo operador, que ha así sido es. un fraude, que incluso gobernar, porque así es pinche política en México, o sea, todos se venden, todos. Eh, que gobernadores opositores se ofrecieron a colaborar con Andy en el tema incluso de Durango y de Veracruz. No, en Veracruz no, más bien gobiernos opositores. En el caso de Durango, pues sí es un gobierno opositor, para colaborar con él en el tema de votaciones, pues obviamente de repartirse pues los municipios y ya sabes cómo funciona, y de echarle la mano con la reforma judicial, y que Andy López se cerró y no, nosotros les vamos a partir su madre a ustedes, si no tienen que hacer nada con nosotros. Como que Andy es muy pretencioso, es muy orgulloso y pensó que él iba a poder hacer absolutamente todo sin apoyo de nadie. Y finalmente pasó lo que pasó, no pudo movilizar mucha gente a la reforma judicial y perdió mucho terreno en Durango y en Veracruz. En Durango contra el PRI y el PAN y en Veracruz contra Movimiento Ciudadano. Fíjate que yo tengo una interpretación diferente. Es que no es lo mismo ser Andy López, operador, hijo del presidente en funciones, en las sombras,
cuando si tú no le haces caso a Andy, te vas a echar encima al presidente en funciones, a ser Andy López, secretario de Morena, que ya no opera en las sombras, con una presidenta que no es tu papá. Y que seas Andy López el que quiere ser presidente de México. Porque eso implica que muchos tribus o sectores de Morena que de otra manera hubieran colaborado completamente con este sujeto, ahora lo ven como una amenaza. Y bueno, también tendríamos que decir dos cosas. Uno, el vergonzoso papel de Mauricio Curi, promoviendo, a los candidatos del bienestar en la elección judicial. Pésimo No, luego caso. salió a presumir que fue a votar, o sea, Bueno, y el hecho de que hubo operadores del crimen organizado, de gobiernos locales, que estuvieron también promoviendo el voto para poner sus jueces. Yo sí quiero comentar algo sobre Andy López Beltrán, porque creo que se nos vendió, como dijo Arturo, que o se le quiere vender a la gente, sobre todo a la gente de Morena, pues que él es el relevo, ¿no? O sea, que él va a ser la persona que va a representar la figura de su papá y que va a tener esa autoridad moral, ¿no? Inmediatamente lo pusieron de secretario general de Morena, ¿no? Y bueno, vimos aquella infame fotografía en la que todo mundo quiere sacarse una foto con él y le dan la espalda a la presidenta Sheinbaum, ¿no? Entonces, ahora vemos una derrota. Es cierto que ya no tienes a papá presidente que te está protegiendo y que todo el mundo te tiene que hacer caso, pero también es cierto que no hiciste el trabajo que tenías que haber hecho todos esos años que estuviste a la sombra de tu papá haciendo tu trabajo político. Quiere decir que eres incompetente en esto, que no eres capaz de representar y de llevar la marca López Obrador adelante y que te van a comer vivo. O sea, él no va a ser el próximo presidente de México. De Se lo hecho, van a sería más comer duro, diría, vivo. nunca fuiste competente. Los resultados que Claro, obtuviste antes fueron resultado de tu papá. por Ujú. supuesto. Entonces, yo creo que ahí, ¿qué puede salir de bueno de ese señor? O sea, pues ahí vemos ya la herencia, ¿no? Y la otra es el tema de la toga de nuestro señor próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo, aunque mucha gente no me cree, pero mi origen es afroindígena. Yo tengo un origen español, indígena y negro, como muchas personas que vienen de Veracruz y del sureste de México. Y yo creo que es muy importante que personas como yo, que somos descendientes de nuestra herencia mixta, de raza mixta en México, defendamos el hecho de que los pueblos indígenas son muy respetados, muy queridos y muy honorables, pero no son la definición del ser mexicano. Nosotros, como mexicanos, somos personas que venimos, la vasta mayoría, de una mezcla de europeo, de indígena, de negro y en algunas regiones de chino, en algunas regiones de alemán, en algunas regiones de otras cosas, ¿no? Hasta de italiano. Veracruz tenemos un par de colonias importantes italianas en Huatusco y en otros lugares de Veracruz. En Puebla también Entonces, hay mucho italiano. en Puebla también hay mucho italiano, efectivamente. Chipilo, la crema Chipilo, pues es de los de una familia italiana. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con que, a ver, yo estoy muy contenta de que usted quiera llevar sus trajes típicos, ¿no? Que están muy bonitos y que qué bueno que la gente los ve, aunque yo conozco muchas personas que visten a sus hijos de china poblana y de indígena, de manta y de guarache de llanta, ¿no? De suela de llanta en los 16 de septiembre, ¿no? No, no, estamos hablando de cosas serias, que no es un aspaviento, que no es un espectáculo, ¿no? La toga tiene una razón de ser
más allá de que sea un requerimiento en la ley. Escuché al señor que dijo que él va a aportar sus trajes indígenas, que va a usurpar trajes indígenas que a él no le corresponden, porque él será Tampoco muy creo, mixteco, pero no se puede apropiar de los trajes indígenas de otras regiones, de otros grupos indígenas. espérate, Y tantito peor, dijo lo siguiente. Dijo, si la ley no me lo permite, voy a mandar una reforma para cambiarlo. exactamente, es lo Una que estoy, iniciativa, eso es una lo que estoy iniciativa. diciendo. Dijo, haremos las reformas correspondientes para que yo pueda ir vestido de lo que yo quiera. A ver. Usted está representando como presidente del Poder Judicial a todos los mexicanos, no nada más a los indígenas, ¿sí? Y precisamente por eso existe para los jueces una toga. En todas las supremas cortes de justicia del mundo que se respetan, de los países que se respetan, los ministros portan un uniforme. Pues Y Yuri, es para eso, para que ya no nos respeten. en algunos casos es una toga. ¿Por qué? Porque eso significa la seriedad, la sobriedad y la uniformidad. No vengo a representar nada en particular, porque yo como individuo soy un servidor público, soy un juez de la Suprema Corte. Mi preferencia personal tiene que quedar atrás de mi mandato como juez. Cuando una persona está sentada ante la Suprema Corte, tiene que representar los intereses del Estado, de los ciudadanos, no de sí mismo, de su personalidad propia e individual. Esa tiene que quedar afuera. ¿Por qué? Porque los jueces tienen que ser imparciales y para eso existe el uniforme de la toga. Y en algunos casos existen en algunos países del common law, por ejemplo, que hemos mencionado mucho aquí, como en Inglaterra se usa una peluca. Creo que en algunas cortes de Europa, de Australia, creo que en Australia también todavía usan la peluca. Aquí en Canadá no se usa en Estados Unidos, pero esto no es porque los ministros tengan algo mejor o sean por encima del pueblo, no, es porque los jueces, los ministros de la Suprema Corte tienen un uniforme de honorabilidad, de sobriedad, de imparcialidad total. No debe haber una preferencia específica. Es por eso que todo debe ser sobrio, sin colores y sin trajes típicos, porque esto no es un desfile de la mexicanidad o de las diferentes mexicanidades que existen. Esto es el trabajo de los jueces que tiene que ser imparcial y por eso existe la toga. Entonces, aquí nos damos cuenta del entendimiento que esta persona tiene ya de inicio de lo que tiene que hacer. Y aguas, ¿eh? Aguas, Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta. Aguas, movimiento de Morena. Porque puede ser que ustedes hayan creado a un monstruo que les va a terminar mordiendo el trasero a ustedes también. Fíjate que yo tengo una interpretación diferente de la toga. Yo creo que en principio voy a citar algo que platicé alguna vez con Jaime Labastida cuando tenía otro tipo de amigos. Jaime Labastida es un sujeto muy inteligente y él hablaba del tema del teatro jurídico. Decía que un procedimiento tiene que tener una dignidad y una solemnidad, pues para que lo creas, ¿no? No es ir a llenar tres papelitos en una oficina de gobierno, o estar en una ventanilla. Y que para ello tenía que haber una serie de ritos cuando te van a juzgar. Ese es un primer punto, eso es lo que dice Jaime. Por otro, y de hecho hay autores que lo escriben así, pero yo me voy a ir un poquito más atrás y voy a dar una explicación más sencilla. La toga es la representación de que tienes un ministerio. O sea, no estás haciendo cualquier cosa, tienes una función tan importante que tienes que ponerte algo que represente esa función. Eso es en primer lugar. ¿Que por qué es negra y por qué es tan austera? Precisamente porque, bueno, se entiende, por lo menos, y esa es la diferencia entre los jueces de a lo mejor en países monárquicos y los jueces en los países no monárquicos, que los colores eran un privilegio de los aristócratas. O sea, tú te podías vestir de plateado y de azul metálico y este tipo de cosas que utilizaban
los condes y los reyes franceses, porque tenías mucho dinero para vestir así. Pero la gente del pueblo lo que podía era costear lanita, que era lo que había en ese momento, era el textil natural que existía, lana, y pues teñida de negro, porque no tenían para colores. Entonces, no hay cosa más republicana que vestir de negro. Y no hay cosa más republicana que una toga negra, porque significa que estás cubriendo lo que traigas abajo con el uniforme de tu ministerio, que es totalmente republicano. Entonces, es la representación de que estás haciendo una función de Estado. Entonces, no, es que yo soy muy del pueblo y por lo tanto, qué bueno que no va a ir de quinquín, ¿no? Que va a ir con una polo como la que yo traigo, bermudas y chanclas, ¿no? O con una camisa hawaiana. Bueno, pues es que somos muy populares. Bueno, lo voy a poner así, ni en la Unión Soviética con todo lo que tiene, ni en la Cuba revolucionaria, toda populachera, los jueces andaban así, andaban de toga o de un uniforme revolucionario, ¿no? Como las camisas militares que utilizaba Stalin, ¿no? Pero Bueno, el famosísimo cuello Mao, ¿no? sí, El uniforme de el los, uniforme, de el, los, el de los, uniforme. de los años de Mao cuando, cuando se apoderó de China y todo el mundo tenía que vestir el mismo color, ¿no? Fíjate que Simplemente toda la no, me gente del caga Partido Mao, Comunista traía uniforme, ¿sí? me caga Mao, pero me encanta el cuello Mao en la A camisa. mí también. Yo A tengo mí no me muchos vuelve vestidos de loco el cuello. cuello Mao, pero creo que para los chinos que suelen tener poquito cuello, que son así como nuestro amigo Cuauhtémoc Blanco, pues sí les viene muy bien un cuello así, ¿no? Pero yo no creo que estamos en desacuerdo, Oscar. Básicamente, pues estoy diciendo que es lo mismo. O sea, dices, la toga debe ser negra porque está tapando lo que traes abajo. O sea, tu personalidad, tu idea del mundo personal Quizá queda la diferencia, fuera. quizá la diferencia está en que yo señalo que la toga es el símbolo de la función pública, que es el símbolo de tu ministerio, y que tener un ministerio es diferente a ser un empleado público. O sea, si yo estoy en una ventanilla recibiendo papeles, pues a lo mejor traigo un traje. Pero si yo estoy haciendo una función de Estado, debo representar esa función de Estado. Pues Quizás sí, es la diferencia. tu función de Estado es ser imparcial, Ujú. impartir justicia con sobriedad. Pues eso es lo que dije. Bueno, Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, en las cortes como las británicas, el peluquín, las puñetas, que así se llaman las mangas que tienen estos sin jueces. albur, porque luego nos regañan. Las puñetas, Las las puñetas. puñetas, voy a decir, Yo dije las puñetas, no dije qué las ricas puñetas. puñetas. A ver, aclaremos, ¿no? Este, Las puñetas que utilizan los jueces en España, en Inglaterra, las pelucas, sí tienen que ver con una función, pues, que no es totalmente republicana, no es republicana. Finalmente, tiene que ver con un estamento. Por eso, las togas en los países que son repúblicas presidenciales son muchísimo más sencillas. Y no usan peluca por lo mismo, ¿verdad? mira, yo creo que es interesante el tema de la toga y de que este señor es una persona sumamente ignorante y que quiere, como dice Yuri, apropiarse, ¿no? de unas culturas indígenas. Pero yo creo que la pregunta importante y que muchas veces me hacen, aunque yo no soy jurista o algo por el estilo, es, pues, ¿qué va a pasar con el sistema judicial en México a partir de esta elección? ¿No? Ya no un tanto, pues ya sabemos que quedaron pendejos, gente impresentable, hijas de sus reputísimas madres. Pero ¿qué sigue para nosotros? ¿Qué sigue para México en el tema judicial? Y ahí les va mi interpretación. Y es que no va a pasar nada. ¿A qué me refiero que no va a pasar nada? A que si el Poder Judicial no va a servir ni a los morenistas porque va a estar inoperante, porque se llenó de gente pendeja en todas las áreas. Me llegaron fotos incluso de expedientes judiciales que están apilados y apilados desde hace ya tiempo por todo este tema de la reforma, no van a poder sacar el trabajo. O sea, gente que ni siquiera está acostumbrada a leer, como lo hace un juez de carrera, yo creo que el sistema de justicia en México va a estar congelado, va a estar completamente congelado y no va a servir a los intereses de nadie. Fíjate que sí va a ser un caos. Lo que va a pasar es que el sistema de pagarle al juez para que te dé la resolución que tú quieres se va a volver sistemático. O sea, antes era un tema de alta corrupción, ahora pues depende de
de quién eres juez, de qué grupo que eras electo, pues vas a tener relaciones para sacar sentencias a como de lugar. Fíjate que la parte más complicada la vamos a tener cuando los tribunales locales también sean electos. En ese momento son los tribunales de amparo. Y esto significa que pues la mayoría de las veces te vas a encontrar con que a los asuntos que son de interés del gobierno simplemente los van a perder los particulares. Y que cuando es un asunto de particulares que por algo tiene que ser revisado por un tribunal colegiado, pues ahora sí que pues quien pague más o quien sea más cuate del partido. Oye, Eh, Oscar, Ujú. ahí tocaste un tema interesante que es el de los tribunales locales. ¿Tú crees que tienen que adaptar sus leyes para que sean iguales al Poder Judicial? Porque siempre hemos tenido Poder Judicial local y federal diferente. O sea, el gran mal de México era que los poderes locales no eran tan profesionales como el federal. Ujú. Ahora yo creo que va a ser al revés, de que puede que haya estados que se destaquen por tener un mejor Poder Judicial local que el federal. Mira, el problema es que todos están obligados a recurrir al sistema de elección. Entonces, tu diferencia cualitativa es que tengas mejores filtros. Em, yo particularmente opino, y es una opinión nada popular, que los gobiernos locales siempre han querido manipular los tribunales. Y Ujú. que lo que hizo López Obrador, y por eso la reforma no va a tener oposición en la clase política, es abrirles el menú. O sea, lo que antes le costaba mucho trabajo a un gobernador o a un grupo de interés o de poder en este país conseguir que era tener su juez, ahora se lo facilitaron mucho. O sea, si Televisa o algún grupo político o el crimen te quería tener un juez, le costaba mucho trabajo y lo tenía que hacer muy por debajo del agua. Ahora ya no. Ahora pues yo estoy viéndome cómo les saliva a los políticos locales el pensar en que van a poder poner a quien quieran y como quieran. O sea, lo único que hicieron es lo que hacen con el manoseo de las candidaturas a diputados, poderlo hacer con los tribunales. Entonces, no creo que haya responsabilidad política o que haya seriedad por parte de los gobiernos locales, ni siquiera en los estados con mejores gobiernos al respecto. Mira, se supone que Querétaro es la Finlandia de México y ya viste lo que andaba haciendo Macugo. No tengo buenas perspectivas al respecto. Yo creo que lo que va a pasar es que si tú tienes dinero, vas a pactar en tus contratos una cláusula de competencia y vas a llevar tus asuntos por mediación o los vas a llevar en un tribunal en Dallas o en Houston. Otra vez, bueno, Dallas sin albur. Ok, en Houston, en Nueva York o en París. Y bueno, ya pasó. Hay que recordar que algunos casos muy delicados en México, pues algunas cosas se vieron en arbitraje en la Cámara de Comercio de París.